por este tema de los altos costos de los libros de texto. Antes de irnos ahí, yo quisiera que Melanio nos hablara. Pero es que Melanio falló con los libros de texto, Melanio, porque fue que tú quisiste imponer eso así a troche y mocha. No te dejes provocar, Melanio, todavía. Vamos. Y la luz te decía... No me va a dar el crédito a mí que he mantenido vivo este tema. Y la luz te decía... 2 años he mantenido este tema vivo. Y la luz te decía, Melanio... Cada vez que tengo la oportunidad de plantearlo. Y la luz te decía, Melanio, vamos a socializar esto, vamos a analizar esto. Y entonces tú le decías, la luz, si socializo eso, no lo saco nunca, vamos a sacarlo y después lo socializamos. Gracias a nuestros invitados, La Luz y Víctor. Entonces vamos a conversar con Melanio. Vamos a conversar con Melanio. Sí. Melanio, primero, lo que ocurrió el pasado jueves, donde se llevó a cabo el acto, ¿no?, de graduación de los primeros, las primeras 70,000 personas alfabetizadas. El discurso que pronunció allí el presidente, que no solo se refirió a los planes de alfabetización, sino a toda la programación que hay para incrementar la educación de adultos, a los planes que tiene desde el nacimiento, que ella empieza contigo, y a todo lo que está ocurriendo en educación. Quiero que empecemos por ahí para que después no vayamos a los textos, que yo sé que nos va a robar ya todo el espacio. Muy bien, buenos días a Julio Martínez, Eury, a quien felicito por la puesta en circulación de su libro de anoche. Gracias, hermano. Yo pienso que es importante que haya producción de libros, que haya lectura. Un libro, si está bien escrito, es un acervo. Algo nuevo dice. Y ya eso se suma al acervo cultural de la humanidad. Por eso te felicito, y ojalá que muchos de los que están aquí también, que tienen las condiciones, puedan escribir. Editorial Liana va a publicar libros de Julio, de José. Hay varios escritos. Ayer le estaban reclamando a alguien del equipo que cuando era que iba a poner a circular uno de los libros ya escritos. Yo escribo, todos ustedes tienen cosas que contar. Yo escribo por Twitter. Sí. Bien, pero entonces entréganos un ebook. Un ebook en Twitter, vamos a hacerlo así. Bien, a Melton, ahí están mis ideas. Mi saludo a Melton, a la buena amiga de siempre, María Elena, y al buen amigo Víctor Gómez Casanova, como todo el equipo que acompaña aquí al Sol de la Mañana. Mira, efectivamente yo quiero, como decía el filósofo Cantinflas, lo primero es lo primero. Yo quiero comenzar con darle mis impresiones sobre el acto en que se entregó los primeros alfabetizados del programa Quisqueya Aprende Contigo, porque para mí fue el acto de rendición de cuentas de Danilo Medina de su primer año. Como ustedes saben, el público conoce, los 16 de agosto no hay rendición de cuentas. La rendición de cuentas, el 27 de febrero. La ley, la Constitución se establece en los 27 de febrero. Que en algún momento tendremos que ver cómo se unifica eso. Muchas veces piensan el 16 de agosto, entonces hay que ver cómo unificamos. Quizá por el hecho de que somos el único país que tenemos independencia. Tú no sabes la cantidad de gente. Tú dices eso, Melanie, tú no sabes la cantidad de gente que a mí me llamaba el viernes. Y el presidente ya habló, ¿qué dijo? ¿Y los cambios, Víctor? ¿Qué ha habido? Porque tú sabes. Así es. Entonces, miren, Danilo hizo ese día. Y yo quiero decirle que no soy gracioso. Todos ustedes conocen mis encuentros y desencuentros con el hoy presidente de la República. Definimos las dos carreras. La primera carrera la estudiamos juntos y la segunda, economía, la decidimos juntos. No la hicimos conjuntamente, pero decidimos ir a estudiar economía porque entendíamos que el político tiene que prepararse. Sí. Y optamos entre derecho y economía. Él me dijo, Melanio, economía es más importante, es mucho más amplio, porque el derecho en cierto modo... Además el paradigma cambió. Sí. Antes el derecho era que determinaba los procesos. La economía después de 1990. ¿Cuándo ustedes decidieron estudiar economía? En el 87. En el año 86, lo decidimos después de que el 82 Juan Boy cada vez se nos alejaba más del poder. Y entonces uno hizo la carrera universitaria en la UAS con precariedades. Claro, con deficiencia. Como dicen los estudiantes, chepa con laude. Entonces decidimos a mediados de los 80 en 84. Es la ambición, un año que yo la todavía en el 84. En el 88. Excelente. Incluso me recomendó no convalide, Melanio, al propedéutico para que no pierda. Yo cometí el error de convalidar. Yo comencé por el propedéutico y salí con honores. Es importante porque eso que yo estudié economía también. Sistematizar. Yo estudié economía cuando yo entré, que era dirigente estudiantil. ¿Y por qué tú estás escribiendo de Duarte y no escribes de economía? No, economía viene ahí, hay otro libro de economía por parte. Que yo estudié economía porque cuando entré a la UAS, yo era dirigente estudiantil, Mapuy era el líder del Partido Socialista, yo era de la Juventud Socialista. Y yo le dije, bueno, yo quiero estudiar Derecho. Me dijo, si tú quieres ser un buen político y quieres ayudar a gente para estudiar economía. Así es. Pues todo el mundo conoce esa historia y yo debo decir que honra. O sea, Danilo hizo una rendición de cuenta el primer año centrado en el tema educativo. Y Danilo
retomó el tema de la revolución educativa en República Dominicana. Y yo quiero señalarles a ustedes que esa palabra del presidente hay que tomarla. Todo lo que ha dicho José, con lo que concuerdo totalmente, es el momento para que podamos enfrentar, podamos acometer los serios problemas que impiden que podamos tener un servicio educativo que resuelva las 3 dimensiones que debe resolver toda educación. La individual, que los niños y niñas reconozcan sus talentos y lo incorporen como proyecto de vida. La cultural, que los niños y las niñas se identifiquen, se reconozcan como parte de un entorno, que no están solos, que están con unos compañeritos, unas compañeras que serán los futuros ciudadanos y que como tal tienen que convivir armónicamente. Con eso se evitaría lo de ¿cómo se llama ahí de Herrera? Todo esto o sea, la educación tiene que cumplir parte de ese error. Y el tercero es el económico, que los niños y las niñas puedan salir de la educación con unas competencias y unas habilidades que les permita integrarse a entonces la lo vida cultural, productiva. lo económico y el primer pilar. El individual, el cultural y el económico. Eso está. Y tú lo ves esto en los foros que están manejando en las redes, ese y la educación, no solamente en este país, en todo el continente, no está cumpliendo con ese rol. Entonces, ahí están las tareas fundamentales. Y Danilo lo esbozó. Porque no se quedó solo en el tema de aula, que es, como ustedes saben, y yo me imagino, y se lo dije ayer al ministro en uno de los programas, no te desmoralice, te van a sacar las escuelas. Ayer vino un barraje y hoy también. Barrio Capotillo, ¿qué es lo que pasa en el barrio Capotillo, 27 de febrero, Payat? Que ahí la densidad poblacional es 100,000 habitantes por kilómetro cuadrado y no hay un trecho, no hay un callejón donde tú puedas hacer una escuela del siglo XXI. Ahí hay viejas casonas que se alquilan, se usan 5 veces, se usan 3 la mañana, 3 veces el sábado, día, una en prepara y se usa también una universidad la toma, porque es lo único que hay. Entonces ese uso excesivo en el año se deteriora y hubo descuido. Evidentemente, María no tiene culpa de eso, hubo descuido en el tema de mantenimiento que había que emprenderle. Con todo lo que Danilo había demostrado, había llamado, se fue arenoso. En el ministerio tenían que tomarle la palabra y evitar que esas escuelitas que están sacando hoy, aquí mismo en la capital, se las sacaran. O sea, que entiendes que es una responsabilidad de la administración. Pero que saquen yo no lo que quisiera ver eso, pero es un problema. Es un drama social. Es un descuido. Que saquen los empresarios que van en impuestos. Ya él mandó ayer. Señores, en el barrio 27 de febrero yo me pasé 2 años buscando un solar para hacerla. Y ahí lo que hay una casona. Y la última recomendación que me dijeron fue, al frente, cruzando el río, están los terrenos del textil, los minas. Hagan la escuela ahí, crucen el muchacho en barcaza. Y yo, oye, esa vaina. Ay, caramba. Y no pude hacer la escuela. Entonces hay una realidad, un crecimiento desordenado. La gente hace el barrio y después entonces exigen escuela, alcantarilla, iglesia, vaina. Entonces, la provincia de Santo Domingo es una cantera de ese tipo de problemas. Y hay que enfocarlo. Por eso la inversión tiene que hacerse allí donde realmente. También la centralización es porque si las juntas de vecinos tuvieran más poder, los ayuntamientos, el mismo partido, yo pienso que los distritos escolares, yo pienso que ellos pudieran diagnosticar su realidad. Si hubiese más descentralización y resolver también parte de sus problemas. En el esbozo del discurso de Danilo Mejía, que les pido a ustedes que lo busquen, lo puedan comentar, se establecen entonces unas prioridades. Y está, además de Quisqueya Aprende Contigo, que es la deuda social. Y que yo le digo a ustedes, 300,000 se pretenden 300 y tantos mil a final de diciembre. Y se plantean 500,000 para el próximo año. Ya hay un expertise, ya hay se ve dónde están las principales debilidades. Yo lo planteé a mi partido, crear la red trinitaria por la alfabetización, y no me hicieron caso. Un partido inmovilizado. Porque el partido debía tener la vanguardia siguiendo a su gobierno. Que esté la sociedad civil, que se incorpore en todo, pero el partido. Pero además, y Hostos el sembrador. Debía incorporarse. Y Hostos el sembrador. ¿Qué? No es eso. Así es. Entonces, después de 4 administraciones del Partido de la Liberación Dominicana, no puede terminar el 16 dejándole esa tara, esa deuda social. Porque efectivamente, esos 800,000 dominicanos no pueden ser libres si no aprenden a leer y escribir. Entonces, yo de nuevo llamo a mi partido y a todas las instituciones comprometidas con lo esencial
en el progreso de esta sociedad a que se incorporen y apoyen, de manera que al 2015 no tengamos analfabetos, podamos declarar a la República Dominicana libre de analfabetismo. Una campaña de descrédito que diga que hizo un ascensor para su carro, para que entrara por el despacho, para que entrara, ¿tú te acuerdas? Para que entrara por el despacho, una campaña, y todo vino por esto, por los libros de texto, por esto que está aquí del texto integrado, que se gastó unos cuartos en remodelar el despacho y en subir el carro por un ascensor, y toda esa campaña vino volviendo por este libro. Volviendo a los sustantivos, me llamaba un oyente, Melanio, que me decía que le preguntara si entonces en esos casos no se pueden comprar viviendas y desalojar personas para poder hacer la construcción de una escuela. Mira, pero todo es un proceso. Por eso yo le decía en un artículo al presidente y a la ministra en ese entonces que se hiciera. Nosotros hicimos un documento que se llama Cerrando Brecha, donde establecemos las prioridades. Hay áreas como el suroeste y el noroeste que están despobladas. Y una ventaja que tiene para el planeamiento educativo es que la población estudiantil ya es vegetativa. No hay crecimiento. Los que entran en 5 grados entran 130, 140 mil, salen 150 mil bachilleres. Entonces la población es constante. Estamos en 1.7 millones. Anual salen 150. Perdón, anual salen 150. Salen alrededor de 150. ¿Y qué hacen esos 150 mil bachilleres? Es el otro problema. Porque la UA tiene 80 mil estudiantes. Vamos a hablar de la jornada extendida entonces. Okay. Yo lo intenté. El presidente Fernández me pidió que se hiciera una gran escuela en honor a Luis Encarnación Nolasco Lane. Me acaba de llamar ahora mismo del Colegio Cristóbal Colón, donde estudió. Sí. Me acaba de llamar Luisito, su hijo, para decirme casualmente de lo de eso fue en Villa Consuelo. No, sí. Me pidió y tomamos una cuadra. Yo fui ahí. Porque había un terreno. Colegio Cristóbal Colón. Compramos toda la vivienda, pero no culminamos porque había uno que estaba una sucesión en Liti. Señores, miren el edificio que está en el malecón. Oye, eso. Esquina Máximo Gómez. Ese ruina donde iban a hacer el Hotel El Dorado. Ahí hay una Liti, pero al lado de las torres del Progreso. Por eso que no lo han tumbado. Una Liti. Señores, es que en este país hay un desorden inmobiliario. Es un estado fallido. Y hay temas que se pasan 20 años sin solución. Porque somos un estado fallido. Eso es responsabilidad política. Pero se tomó la decisión. Carlos Amarante Baré designó a Vernon Cabrera, que fue consultor jurídico de Alejandrina, para encargarse de ese tema de terreno. Hay que trabajarlo. Se puede solucionar, pero hay que desarrollar una ofensiva. Voluntad política profunda. Exacto. Y echar de lado todos las trabas burocráticas. Pero el Liceo Cristóbal Colón lo movieron para Radio Televisión Dominicana. Sí, hicieron una cosa al lado ahí, la supervisora. Un politécnico. Ahí donde estaba ahí. Y por eso lo de profesor le viene de ahí. Y me pidió eso y no pudimos hacerlo por el problema de terreno. O sea, en Villajuana, Villa Consuelo. Pero él inauguró creo que 2 días antes de entregar la pero eso es el que hicieron al lado de Radio Televisión Dominicana. Exactamente. Ahí. Entonces hay ese problema. El otro programa que el presidente esbozó es el de Quiqueya Empieza Contigo. José, ahí está. Ahí está todo nuestra pasión y donde deben invertirse los mayores esfuerzos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los niños en edad de 0 a 6 años, antes de entrar al primer grado de primaria. Y ahí, como tú sabes, María Elena, está todo, es la esponja. Lo que no se aprende en esos años se perdió. Un niño o una niña bien alfabetizado, que pueda tener las habilidades, las competencias que se espera de ellos en esos años, tendrá el resto de su escolaridad garantizada, al menos el 50% del resto de su escolaridad garantizada. Si hay retraso y ese muchacho, aumentamos nosotros a los 7 años, hemos cogido lucha. Claro. Hemos cogido lucha. Por eso todo eso, claro, el Estado no puede atender una población que implica todo el tema maternal, pero las estancias infantiles son una solución, porque te lo va preparando para cuando la escuela, como dice la ley de educación, te lo recibe a los 5 años. Por eso, Melanio, hay ciertos sectores de clase media hacia arriba, que invierten en el preescolar tanto como en la universidad. Mucho más. Buscan un preescolar muy costoso, pero consciente de que es la zapata. Y ese programa es fundamental. Y el tema de la repetición sobre la construcción del pensamiento. O sea, cuando yo estaba en la escuela pública, a mí nunca me enseñaron a pensar ni a planificarme, no me enseñaron lo que era un silogismo, ni una proposición lógica, nada de esa vaina. Yo vi eso cuando llegué a la UAS. O sea, ahora yo veo que hay muchas personas escribiendo sobre la necesidad de enseñar a los niños a pensar, más que a repetir cosas. ¿En qué parte de la agenda de la educación dominicana está el enfoque distinto de los contenidos, del aprendizaje y de la enseñanza? Ese era uno de los aportes
que tenía nuestra propuesta. La del texto integrado. La del texto integrado. Vamos, incluso te voy a pedir hacer una pausa para que entonces vengamos con el asunto del texto integrado. Del texto integrado. Muy bien. Que ahora nos damos cuenta que no eran tan malos. Tenían algunas cositas.